Ubuntu Server. Ubuntu es un sistema operativo mantenido por unas reglas y la comunidad informática. Utiliza un núcleo Linux y su origen está basado en Debian. Ubuntu está orientado al usuario Nobel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario. Está compuesto de múltiples software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es aproximadamente del 42% y con una tendencia a aumentar con un servidor web. Historia. Ubuntu es una bifurcación del código base del proyecto Debian. El objetivo inicial era hacer de Debian una distribución más fácil de usar y entender para los usuarios finales, corrigiendo varios errores de este y haciendo más sencillas algunas tareas como la gestión de programas. Su primer lanzamiento fue el 20 de octubre de 2004. Ubuntu usa primariamente software libre, haciendo excepciones en el caso de varios controladores privados, además de firmware y software no libre incluido en el kernel Linux, y de software no libre presente en los repositorios en emplazamientos separados de los libres. Los paquetes de Ubuntu están basados en la rama inestable de Debian. Ambas distribuciones usan un formato de paquete de software deb y las herramientas de administración de paquetes apt-dpkg, más algunos front-ends. Los paquetes Debian y Ubuntu son en ciertos casos más compatibles binariamente. Algunas veces los paquetes deb pueden necesitar ser recompilados desde el código fuente para ser usados en Ubuntu. Muchos desarrolladores de Ubuntu también mantienen paquetes claves en Debian. Ubuntu coopera con Debian devolviendo cambios y mejoras en el código, aunque existen críticas sobre los escasos aportes. De cada lanzamiento, se lleva a cabo una importación de paquetes desde Debian aplicando las modificaciones específicas de Ubuntu. Un mes antes del lanzamiento comienza un proceso de congelación de importaciones, ayudando a que los desarrolladores puedan asegurar el software que sea suficientemente estable. Desde el inicio del proyecto, Shuttleworth proporcionó el soporte económico gracias a los beneficios obtenidos después de vender su primera empresa, Thought y VeriSync, por unos 575 millones de dólares estadounidenses. El 8 de julio de 2005, Shuttleworth anunció la creación de la fundación de Ubuntu y aportaron 10 millones de dólares como presupuesto inicial. El presupuesto de la fundación es el de asegurar soporte y desarrollo para todas las futuras versiones de Ubuntu. El 12 de marzo del 2009, Ubuntu anunció soporte para plataformas externas de administración de computación en nube, como Amazon S2. Sus características son numerosos idiomas, gran colección de aplicaciones, solución rápida de bugs, actualización múltiple vía repositorios, mejora la accesibilidad y la internacionalización. El navegador web oficial es Mozilla Firefox. Funciones avanzadas de seguridad. Disponible en descarga totalmente gratuita. Puede ser utilizado en el hogar, la oficina y la empresa. Soporte para arquitecturas de hardware Intel x86, AMD 64 y ARM. Los requerimientos del sistema son: procesador x86 a 700 MHz, memoria RAM de 512 MB, disco duro de 5 GB, tarjeta gráfica y monitor capaz de soportar una resolución de 1024 x 768, lector de DVD o puertos USB. Conexión a internet puede ser útil. Los efectos de escrito, proporcionados por Compis, se activan por defecto en las siguientes tarjetas gráficas: Intel i915 o superior, excepto GMA 500, Nvidia y ATI. Ventajas: es totalmente gratuito o a un precio simbólico por el CD. Tiene una enorme cantidad de software libre para ese sistema. Un punto muy importante es la seguridad. Los hackers y creadores de virus rara vez atacan al software de Linux. El entorno gráfico Beryl-9 mejor que el Aero de Windows. Existen distribuciones de Linux para diversos tipos de equipo, hasta para máquinas de 64. Desventajas: el origen técnico de Linux aún se percibe. No es muy común su uso en compañías
por lo que generalmente se usa para operar y trabajar desde casa. A la hora de trabajar con documentos de Windows complejos, instalar controladores de hardware y los programas resultan ser más complicados que en Windows. Muchos juegos no se ejecutan en Linux. Para instalar Ubuntu Server, abriremos VN Player. Crearemos una nueva máquina virtual. Aquí nos pedirá que instalemos el ISO, pero le daremos que lo instalaremos más adelante. Seleccionaremos Ubuntu de 32 bits. Pondremos el nombre de la máquina, server. Le dejaremos por default los 20 GB de disco duro. Personalizaremos el hardware. Le daremos el memoria RAM. Le daremos 2. En procesadores le pondremos 2 números de procesadores. En el CD ingresaremos la ISO de Ubuntu. En el network haremos un cable puente y replicaremos la tarjeta de red. En USB todo lo dejaremos por default como está. Vamos a finalizar y encenderemos la máquina. Aquí elegiremos el idioma, le daremos instalar Ubuntu Server. Elegiremos la ubicación, le daremos México. Le daremos que vamos a configurar manualmente el teclado español, la distribución de teclado español. Hay que asociar el nombre de la máquina, dejaremos Ubuntu. El nombre completo del usuario. El nombre de usuario para la cuenta. Una contraseña para el usuario. El sistema montará su carpeta personal cifrada cada vez que inicie sesión. Esperamos que no. Seleccionamos la zona horaria.
Tenemos Ciudad de México. Ciudad de México. En esta parte vamos a particionar el disco. Podemos dar manual y aquí están los 20 GB que le hemos dado. Le daremos crear una nueva tabla de particiones. Aquí está el espacio libre y vamos a crear una nueva. Aquí le daremos el tamaño. En este caso le podemos poner, por ejemplo, 10 GB. La partición que sea primaria o lógica la pondremos al final. Aquí el tipo del sistema de cómo se utilizará en Extend 4, 2, cifrado, área de cambio. Aquí la ruta, la raíz, el home, el boot. Igual podemos personalizarla, introducir manualmente. Pero para este caso vamos a hacer un particionado guiado y le daremos un particionado por default. Es que sí. Vemos que agarre todo el disco. Y aquí ya nos lo particionó manualmente. Finalizar. Y aquí nos muestra las particiones de los discos, donde está el root, el swap. Y ahí dice que si queremos aceptar, le damos que sí. En esta parte nos pedirá que hará unas actualizaciones de forma predeterminada. Estas necesitan aplicarse manualmente usando herramientas de gestión de paquetes. Vamos a darle automáticamente. Aquí seleccionaremos los programas a instalar, más bien los servidores de OpenSSH, los de Mail, Samba. Vamos a continuar, no instalaremos ninguno. Ahora para configurar el sistema recién instalado hay que ejecutar el grupo. El grupo es el instalador de arranque. Y ya con esto se terminaría la instalación. Ya la instalación se habrá terminado, le daremos continuar y hará un reboot de la máquina. Una vez aquí en Ubuntu ya podremos entrar con el login, con el que hemos creado. Primero deberemos iniciar con el usuario que hemos creado en la configuración. Luego debemos darle una contraseña al usuario del root con el sudo passwd root. Aquí nos pedirá la contraseña del usuario. Luego aquí nos pedirá la contraseña que le asignaremos al root. Debemos cambiar el usuario del root para tener todos los permisos. Una vez aquí actualizaremos las paqueterías con apt-get update.
Una vez terminado, instalaremos Apache. Comprobaremos que el servidor está iniciado y escuchando en el puerto 80 TCP/IP. Ahí vemos que el servidor Apache está inicializado. Y con netstate comprobaremos el puerto 80 TCP. Y ahí podemos verlo. Luego comprobaremos que se haya creado el directorio el directorio de la carpeta www en el directorio var. Ahí podemos ver que se creó que está hasta el final, el directorio www. Por último, lo que tenemos que hacer es ver la IP, que en este caso es la 192.168.0.17, y esta es la IP que pegaremos en el navegador. Y ahí podemos ver que Apache está corriendo.